Nos ponemos en las manos del Señor, de nuestra Madre, y la trataremos, aunque sea de manera de lado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como estamos hablando de San Juan Bautista, no sé si todavía nos hemos centrado con San Juan Bautista, pero bueno, hemos empezado por Zacarías y ahora nos toca Isabel. Yo sé que es muy importante la anunciación, pero nos pasamos a la visitación. Lucas 1, 39 y siguientes, que dice: en aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, por lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a casa. Si nos da tiempo seguimos, si no, hasta aquí me paro. Igual estamos muy acostumbrados a ver la visitación en clave de la Anunciación, que evidentemente es inevitable, pero sí que hemos visto cómo se ha anunciado el ángel a Zacarías. Y hay ahí un anuncio muy parecido y muy paralelo al anuncio que hace el ángel a la Virgen María. Y hemos visto además el paralelismo que Zacarías le dice al ángel que cómo va a ser eso si ella es mayor, si su mujer es mayor, si encima no puede tener hijos. Además, lo primero que ocurre es el susto que se lleva a Zacarías. Todo eso parece como que Lucas ha seguido el mismo patrón, ¿no? Como si hubiese un mismo patrón para las apariciones. Se aparece a Zacarías y pasa una cosa, se aparece a María y pasa la misma. Pero es importante ver cómo en María ocurre también lo mismo que en él, el decirle, que os comentaba esta mañana, que le reciben ambos una prueba de que es cierto lo que le está diciendo el ángel, ¿no? Parece que los dos dudan y en el caso de Zacarías lo deja mudo y en el caso de María le dice: ahí tienes a tu prima Isabel, que está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y vemos cómo el Señor, cuando hace un proceso y una obra en cada uno de nosotros, no solamente el Señor
nos lo anuncia y nos lo va mostrando, sino que es tan detallista que incluso lo explica y lo da pruebas de que eso es obra suya. Y lo hace para que no tengamos miedo, porque por muchas dificultades que haya, cuando el Señor quiere algo en nuestra vida, no hay nada que le frene. Evidentemente a nadie le gusta vivir a la intemperie, a nadie le gustan las pruebas, a nadie le gustan los contratiempos, a nadie le gustan las tentaciones, a nadie le gustan los impedimentos. Pero todas esas circunstancias no significan que la obra no sea de Dios y que el Señor no nos quiera y no quiera hacer un camino con nosotros. Al contrario, es una prueba mayor que nos va purificando para que realmente nos apoyemos en qué, o mejor dicho, ¿en quién? Para que nos apoyemos en el Señor. Cualquier dificultad que tengamos, pues parece que el Señor me pone que rece más, parece que el Señor me pone que confíe más en Él y además me han ocurrido estas circunstancias y luego parece como que de repente hay toda una avalancha de inconvenientes. ¿Y qué ocurre? Que enseguida nos dejamos llevar por el desánimo. El desánimo es humano. Las contrariedades son reales. Pero eso no quiere decir, no, es que si el Señor quiere, pues ya lo hará. Y entonces tiramos la toalla. No. Evidentemente, si el Señor lo quiere, lo hará. E incluso contando con nuestras dudas o incluso contando con nuestros propios impedimentos personales. Pero el Señor nos invita a no tener miedo. ¿Qué le ocurre a María? ¿No? Ya que estamos hablando del encuentro entre María e Isabel, y lo estamos viendo en clave precisamente de Isabel, de Zacarías y de Juan. Yo siempre me he hecho una pregunta, y os la lanzo antes de ir a la siguiente charla, que hablemos ya directamente de Juan Bautista. ¿Realmente para qué quiere el Señor a Juan Bautista, a Zacarías y a Isabel? En este proceso de nosotros que somos tan pragmáticos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Total, tantas molestias para llegar a la vejez, Zacarías e Isabel, tener el hijo, ¿no? Y si lo pensamos un poco racionalmente, no desde Dios, racionalmente. Vamos a ver, si ya va a ser el precursor, el que anuncie a Jesús, no sé, darle un poco más de cancha, ¿no? De protagonista. Tenemos ahí a Isaías que escribe no sé cuánto, a Jeremías, ¿qué tal? Y este nos dura un asalto. O sea, empieza a predicar y casi antes de predicar, como decíamos ya, le cortan la cabeza. O sea, vamos, se nos rompe el juguete antes de empezar a utilizarlo, ¿no? Y podemos pensar, ¿y para esto tanto empeño? ¿Tanto milagro y tanta historia? Porque además, crear expectativa en un pueblo es muy sencillo. De repente allí aparece Jesús y aparece haciendo milagros. Vamos, él no va más. Del 0 al 100 está garantizado. 350 años sin predicación, sin profetas. De repente aparece Jesús. Vamos, se come todo el pescado. Pero, entonces, ¿para qué queremos a Juan? ¿No? Pues muy sencillo, el Señor utiliza a todos y todos formamos parte de su plan predilecto y de amor de Dios. Aquí no sobra nadie, no estorba nadie y todos formamos parte de este plan eterno del amor de Dios. Por eso se adelantaba en la anterior el decir, fijaos, después de tantos años y siglos, en 2023, que nos pongamos a hablar de Zacarías y que nos pongamos a hablar de Isabel. ¿Por qué? Porque la acción de Dios es eterna y no es cuestión de lo que una persona en un momento concreto haga, sino luego la repercusión que tiene, y aunque solo sea para ese momento. Dios quiere a todos para la eternidad, ¿no? En una ocasión
a mí me quisieron poner en un aprieto. Y es que me decía, no, es muy fuerte lo que voy a decir. No, Padre, si todos venimos con una misión en este mundo, no se tapen los oídos ustedes, si todos venimos con una misión en este mundo, ¿qué pintan los abortos? ¿Qué pintan los abortos? Es muy fuerte la pregunta. Y yo dije, pues muy sencillo. Las personas concebidas, que existen desde toda la eternidad en el corazón de Dios, estamos destinadas a la eternidad. No estamos destinadas a tener una acción concreta en la vida. Y esas personas más inocentes que nadie, que han entregado su vida en favor de la vida, son el pleno testimonio de que nuestra vida no es para este mundo, sino que nuestra vida es para Jesucristo y para el Señor eternamente. ¿Qué han hecho en esta vida? Es que no hay que hacer. Estar, ¿qué? 1 hora, 1 día, en el seno de la madre, 3 semanas, 4 meses. Son para la eternidad y son hijos de la eternidad, del eterno Padre, para vivir eternamente en el Señor y para indicarnos a nosotros que realmente nuestra vida y nuestra vida en plenitud está en Cristo, está en Él. Y todo lo demás, lo que el Señor quiera, lo que el Señor quiera. Por eso, cada segundo de nuestra vida tiene un sentido eterno, porque tiene un sentido eterno en el Señor. María necesitaba de Isabel. ¿Por qué? Porque se lo dice el ángel. Mira, tu prima está de 6 meses, la que llaman estéril. E Isabel sirve de testimonio y de profecía de Dios para su prima. Para su prima, que es nada más y nada menos que ¿quién? Que la Madre de Dios. Porque claro, Isabel encima, después de resarcirse ante toda Incaerén, de decir, a ver, aquí, ahora, ¿quién dice que era estéril? ¿No? Después de resarcirse, podía decir, y viene mi prima, oye, bonita, un respeto, que aquí tienes a una mujer que era estéril y el Señor le ha hecho el milagro, estoy de 6 meses, tengo más años que la orilla del río y aquí estoy como testimonio patente del amor de Dios y de la presencia de Dios. Así que, niña, encima tú que eres pequeña, un respeto. No, cuando el Señor entra en nuestra vida, no entra en nuestra vida para vivir y encontrar un encuentro de reproches. Porque claro, la otra podría decir, sí, mira quién fue a hablar. La que no me ha dicho nada está de 6 meses y para eso somos familia. Y a veces, si nos instalamos en nuestro propio yo, en vez de instalarnos en el Señor, al final nos podemos instalar en la eterna queja con la eterna razón y perdemos lo más grande. Y perdemos a Dios. ¿O no? Y con todas las razones del mundo. Y podemos marcharnos llenos de orgullo. Nos podemos marchar llenas de razones, llenas de soberbia y llenas de lo que queramos. Pero perdemos al Señor en nuestra vida. María no se plantea si su prima se lo ha contado o no. Su prima no se plantea a ver qué viene ahora esta cría aquí corriendo a verme a estas alturas de la vida. No. María necesita confirmar por medio de su prima que va a ser la Madre de Dios. Y es totalmente legítimo y es totalmente santo. Y es bueno confiar en el Señor y decirle, Señor, creo, pero aumenta mi fe, necesito fortalecer. Por eso, con tanta fuerza, dice Juan Pablo II que María es peregrina de la fe. Porque María, siendo inmaculada, y con esto no le quito nada a María, al contrario, a mí no me gustaría estar en su pellejo. Porque sí, inmaculada lo que queramos, con la gracia de Dios lo que queramos. Pero a su edad, sin haber convivido con José,
de repente embarazada, repudiada por él mismo, que tiene que venir el ángel y tiene que convencerle a José de que la acoja, a ver cómo se lo dice a la familia. Y luego todo lo que le tocó pasar en vida. Eso sí, nos quedamos con la titulitis inmaculada. ¿Por qué no nos quedamos con toda la vida y toda la trayectoria que ella tiene que ir asumiendo? Porque claro, ella a la vez que va asumiendo que el hijo de sus entrañas es Dios, o sea, le tiene que poner los pañales y acostarlo en un pesebre y aguantar el portazo en Belén de la familia de su marido. Sí, mucho repudio, aquí venimos y tu familia que ni nos abre la puerta. Y hay que ir asumiendo cada momento. Y sin reproche. Viviendo cada momento, y con eso no digo que no haya que defender la dignidad de la persona, que María la defiende como la primera. Y si le tiene que decir a su hijo, oye, que llevábamos 3 días buscándote, y estábamos muy preocupados, se lo dice a Jesús y le enseña a ser hombre. Como él enseña a su madre a vivir en Dios. ¿Qué hace María? Va a encontrarse con Isabel para que el Señor a través de Isabel le confirme en lo que le ha dicho. ¿O no? Y es curioso, porque María, que se sabe encinta con todas sus dudas, pero sabe que está en estado, ella camina a toda prisa a Ain Karim. ¿Y qué ocurre? Que ella piensa más en el Señor que en sí misma, sabiendo que el Señor, si es cierto, es quien la cuida. Podemos decir, mira que poner en peligro el embarazo, los primeros días, sabe de quién se ha fiado. Pero es más, es curioso porque el Señor siempre está en medio. Y en aquellos días, como dice, va a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Y qué ocurre? Que María, que viene con sus entrañas llenas del Hijo de Dios, lo que provoca en este encuentro, como en todo encuentro, cuando nosotros vivimos en el Señor y somos conscientes de que en cada encuentro portamos al Señor, ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo. Así de claro. ¿Qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo. Somos conscientes de que somos portadores, que nos lo ha dicho el Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida, que somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Con lo cual, qué grande es la relación interpersonal entre nosotros, sabiendo que lo que nos estamos jugando en esa relación es la transmisión del amor, la transmisión del Espíritu Santo en medio de nuestra vida. Pero si es que me cae fatal mi compañero de trabajo, pues el Espíritu Santo vive en él. Pero si es que mi vecina de celda es que no la aguanto, pues el Espíritu Santo vive en ella. Pero si es que a mi marido no hay quien lo trague, y a la suegra ni digamos, pues también vive en la suegra y en el marido, ¿no? Y precisamente lo que nosotros podemos pensar que es imposible, lo estamos viviendo en este encuentro de Isabel y de María. 2 milagros. Isabel, por concebir a su edad. María, por recibir en sus entrañas y ser concebida por obra del Espíritu Santo. Y el milagro de cada encuentro, porque es el Señor, a través del Espíritu, el que actúa en cada uno de nosotros. Nosotros, con nuestra presencia, podemos transmitir distancia, podemos transmitir agresividad o podemos transmitir acogida y amor. Y ahí es donde el Señor hace que Él sea quien provoque esos encuentros. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Saltó la criatura en su vientre. Y por eso Isabel se llena del Espíritu Santo, primero se llena
Juan y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El encuentro con el Señor y el encuentro en el Espíritu siempre provoca la bendición de Dios. Y en una asamblea carismática, lo que les dije, digo, no os penséis que en el 67 se inventó la asamblea de alabanza, porque fue cuando se fundó o se inició la renovación carismática en el mundo. Digo, fue en el encuentro entre María y su prima Isabel. Cuando se llenaron del Espíritu Santo, ahí tenemos toda una fusión en toda regla, saltó de alegría la criatura en su seno, digo, y automáticamente Isabel comenzó a alabar y a bendecir a Dios y a bendecir a su prima María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, que es Jesús. El encuentro de los hermanos con el Señor, lejos de instalarnos en el reproche, nos instala en la bendición de Dios. Nos lleva a ver lo que recibimos del Señor a través del hermano y a dar gracias a Dios por ello y a la vez a saber que estamos siendo portadores del Espíritu y que también es el Espíritu el que beneficia a la persona con la que estamos. Ser consciente de esto transforma y cambia todas nuestras relaciones personales. No necesitamos terapia para quitar nuestra sociabilidad, nuestro autismo o nuestras historias. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, Él mismo es el que hace, no solo desde la vida, sino desde la práctica y desde el corazón, que nosotros podamos articular desde ahí el encuentro, el perdón, la sanación de las heridas, de los recuerdos y provocar el principio del amor con los hermanos. Así de claro. Lo puedo decir de manera más alta, como se suele decir, pero no más clara. Y es más, aquí no hay un juego de poder o un juego de tronos, ¿no? No sé si habéis visto la serie de Juego de Tronos, ¿no? Que tanto refleja nuestra vida social. Lejos de buscar un juego de poder a ver quién es más, si es más Isabel que María o María que Isabel, a ver si es que tu hijo es más importante, ya, pero el mío ha nacido antes, ¿no? Entonces, en vez de enredarnos en juegos de poder, es curioso, cuando empezamos a bendecir a Dios, lo que hacemos es entrar en juegos de admiración. Y una dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, y además le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Somos capaces de reconocer la realidad que tenemos a nuestro lado. Es la madre de Dios. Con esas expresiones, María tiene que reconocer que Isabel le está confirmando de parte del Señor que ella va a ser la madre de Dios. Por tanto, tenemos a María con una capacidad de acogida a lo que el Señor le dice a través de los demás. Y desde aquí ya no solamente estamos hablando de la capacidad y del don de la palabra que le tiene Isabel al confirmar con su palabra a María, sino la capacidad de la escucha. Estamos hablando de Isabel, ¿no? Pues Isabel escucha el saludo de María. ¿Cuánto necesitamos pedir o dejar que el Señor nos regale y nos dé el don de la escucha? Porque gracias a la escucha de Isabel a María, la criatura salta de alegría en su seno e Isabel se llena del Espíritu Santo. Cuanto más vivamos el don de la escucha, más nos llenaremos a través de los demás del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se da? Pues cuando nosotros somos capaces de ver y de escuchar al Señor, porque fijaos que en la escucha la prima Isabel valora, sitúa y ve lo positivo y lo bueno que le aporta su prima. Cuando nosotros escuchamos, estamos dando importancia a la otra persona.
estamos valorándola. Estamos situando lo que nos está diciendo. Estamos tomando lo positivo que nos aporta. Y encima estamos dejando que el Señor, a través de todo eso, esté tocando nuestro corazón y transformando nuestra vida. Y por supuesto, evitamos los enfrentamientos y los choques y eso, los tirones de pelo, ¿no? Pero el Señor es así como provoca en la escucha un diálogo profundo de corazón a corazón, como hace Isabel con María. Y es como el Señor se sirve. Por eso qué bueno es, porque eso nos enseña a saber que la gente no es mala, que la gente no es horrible. A ver, la gente hay de todo, la gente es limitada y nos enseña a abrazar la realidad. ¿Por qué? Pues porque, como digo, Isabel abraza la realidad de su prima, que es María. Abraza la realidad de que la criatura que hay en su vientre es Jesús. María abraza la realidad de su prima Isabel, que es mayor. Y que su prima Isabel, muchas veces hemos hablado de que es la gran beneficiaria porque María va y, bueno, modelo de servicio, de ayuda, vamos, toda una ONG para ayudar, porque es un fondo de generosidad la Virgen María, que no lo discuto, que lo es. Pero a la vez, de toda la generosidad de María, María en este encuentro se beneficia, he dicho, primero, ¿por qué? Porque va a reconocer que es la madre de Jesús. Segundo, se sirve de Isabel porque la tradición nos sitúa a María como una cría, 14 años, ¿no? La gran importancia que tiene el hecho de que María visite a su prima Isabel y dice el final que he contado, ¿verdad?, que se quedó con ella 3 meses. Si se quedó con ella 3 meses, entendemos que estuvo en el parto de Juan, ¿o no? No dijo, vas a dar a luz, me largo corriendo. Hombre, ya que está, y está, dice Lucas, si no, Lucas se lo hubiese ahorrado. Tenemos que entender entre líneas que si está 3 meses y su prima estaba de 6, 6 más 3 son 9, ¿no? Sí que son 9, menos mal, ¿no? Me funcionan los números. Si un niño tarda 9 meses en nacer, significa que Juan nace, significa que María está presente y lo más importante, que parece que eso nos olvida, que el Señor sabe calcular las cosas. Resulta que lo que no cuenta María y no ha calculado es que va a salir un edicto y va a tener que ir a Belén y resulta que le van a dar con la puerta en las narices y no va a tener posada y encima se va a tener que ir a un pesebre y va a tener que dar a luz. Un pequeño detalle, para que veáis que Dios es detallista en todo. Claro, ¿y qué hace María con José? Pues me imagino que José no sabía mucho de dar a luz. En aquella época las comadronas eran mujeres, normalmente las madres, sobre todo si eran primerizas, ¿no? Pero aquí tenemos a María y a José que están sin comadrona y sin nada. Y el Señor se sirve de Isabel, se sirve de Juan para enseñar a María a dar a luz. ¿Cómo el Señor? Siempre en nuestra vida y en el proceso que tiene con cada uno de nosotros, es el mejor economista. Sabe ir hasta el mínimo detalle para que nada nos falte. ¿Y a dónde nos lleva eso? A mí contemplar esta historia de Isabel con María, a mí me ha llevado a 2 palabras que siempre utilizo mucho, que es confianza y abandono. ¿Por qué? Confianza, ¿por qué? Porque Dios, que va hasta el más mínimo detalle, si el Señor ha hecho una obra en ti y está haciendo una obra en ti, el Señor ha previsto ya, que lleva toda la eternidad entrenándose para cuando tú y yo hemos venido al mundo, para que esto funcione.
ha previsto hasta el más mínimo detalle para que tú tengas una vida en abundancia y en lo que importa, que es en el Señor. Porque podemos decir, pues es que ya le vale a Dios. ¿A quién se le ocurre? Al menos podía haber tenido ahí una familia que lo hubiese acogido, pero es que ni a su propio hijo le va a dar un poco de cobertura para que esté tranquilo y tiene que ir a una cueva. Dios no le ahorra a su hijo inclemencias. Pero es que las inclemencias no son lo más importante en nuestra vida. Nos enseña que lo más importante es el Señor. Por tanto, lo más importante que es que Isabel tenga a Juan cuando tiene que tenerlo, de joven. No, lo tiene cuando el Señor quiere y es el mejor momento y el idóneo porque es el momento de Dios. Pues en tu vida y en la mía la misma. El Señor viene a tu vida, y lo digo porque a mí me decían muchas veces, ¿y cómo se te ocurre a ti y cómo se les ocurre a tus padres dejarte ir al seminario con 11 años cuando se pierde todo el cariño? Bueno, un pisto, es que eso no es tener cabeza, eso no es tener educación, se pierde el amor, así estáis en el seminario, carentes de cariño. Digo, pues yo me siento muy querido por mis padres, perdona que te diga, vamos. Y de hecho, cuando me ordené de cura, allí que me los he llevado conmigo. Mi madre está conmigo hasta que ha muerto y mi padre lo tengo conmigo y tiene 94 años. Y yo no me siento para nada no querido y no tratado y con carencia de que en mi infancia, iba al seminario todos los fines de semana a verme mis padres. Y me he sentido perfectamente, vamos, sin ningún tipo de falta de carencias o de no sé qué rollos, estos psicoafectivos y demás familia. Así de claro. El Señor se le ocurrió que yo con 11 años, le aburrí a mi padre y a mi madre hasta que me dejaron ir al seminario. Y bueno, pues el Señor a mí me llama a los 11 años, que a otro lo llama con 30, pues bueno, el Señor sabrá la historia de amor y de vida que necesita esa persona. Yo no entro, porque a veces te dicen, no, es que es mejor una vocación tardía, porque no sé qué. Yo digo, vamos a ver, aquí en las vocaciones, tanto de jóvenes como de mayores, aquí hay tantas personas que prosperan como tantas personas que fracasan. Si me entendéis las palabras prosperar o fracasar. O sea, que siguen adelante o no, son procesos que el Señor se sirve en la vida para discernir qué, lo que he dicho está en la anterior enseñanza, que se sirve para qué, para que pongamos nuestro corazón y nuestro centro en el Señor y luego ya de tener esa relación y esa intimidad con el Señor, articulamos cómo vamos a manejar el amor del Señor. Si es en la vida consagrada, si es en la vida matrimonial, o en qué vida, o en la vida de soltería, o en la que el Señor quiera. Ya está. La que el Señor quiera contando con nuestro querer. Que el Señor también cuenta con él. Y eso es lo grande. Eso es lo grande. Porque aquí no ha violentado a nadie el Señor. Zacarías quería un hijo. O no, lo hemos oído esta mañana. Isabel no os lo cuento. Después de todas las humillaciones que se había chupado. María le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor. A ver, el Señor no nos obliga a nada. Que a veces, pero ¿qué voy a hacer? Entré en el seminario ya, después de 16 años no me voy a marchar. ¿Y por qué no? Si no tienes vocación. A ver, que el Señor no nos pone una cuerda en el pescuezo y nos dice, tú para acá, que no, o tú para allá. No, el Señor quiere las cosas hechas con amor y con cariño, como son. Y aquí vemos a dos personas que, a ver, el Señor, como digo, no nos ahorra disgustos, pero tampoco nos ahorra felicidad. Y aquí vemos a dos mujeres felices, las dos embarazadas, la una de 6 meses y la otra de pocos días. Y ambas felices en el encuentro, porque claro, María con el susto que tenía todavía en el cuerpo, pues gracias a que ve a su prima, se le quitan los temores. Y lo digo porque encima, a mayores, lo bueno que tiene Isabel en la vida de María y en la vida de los demás, para que veamos la importancia de esta mujer tan mayor y tan embarazada, lo digo porque además estos días, con lo de Ana Obregón y demás, pues os podéis imaginar toda la movida, ¿no? Pues realmente es un motivo de alegría para su prima, porque María, desde que le dijo el ángel que iba a ser la madre, vamos, parece que estaba con la respiración contenida, ¿o no? Y solo
nos cuenta ya, va corriendo, no dice que vaya contenta, dice que va corriendo, que va a prisa. ¿Tiene prisa? ¿Por qué? Porque quiere saber, porque necesita saber. Y ya cuando ya se desata, ¿no? Ya la prima se pone contenta y encima le confirma en lo que el ángel le ha dicho. Dichosa la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y entonces ya ahí María rompe. A veces decimos, qué bonito el Magnífica, el rezo de vísperas. A mí me parece soberbio, me parece una pasada el Magnífica de María, porque es realmente cuando María rompe todos sus miedos, aunque el ángel ya le había dicho, no temas porque has hallado gracia ante Dios, y donde ella saca y manifiesta toda la obra del Señor en ella. Es cuando María realmente se da cuenta de todo lo que supone y de toda la envergadura y toda la grandeza que tiene dentro de sí misma. Y yo me pregunto, ¿y nosotros que hemos tenido la gracia, que hemos tenido la suerte de conocer al Señor y no rompemos en alegría? No rompemos de alegría. Porque tenemos al Señor y lo recibimos todos los días. Y hay mucha gente que ni se entera. Ni de que Dios existe, ni de que está en el sacramento de la Eucaristía, ni de que ni siquiera lo recibe. Con lo cual se queda sin tenerlo en su seno y en su vientre como lo tuvo María. Y nosotros lo tenemos todos los días. Todos los días. A mí, cuando me dicen que un sacerdote no celebra misa todos los días, a mí se me cae... A ver, no me viene la crítica. A mí se me cae el alma a los pies y me da una pena tremenda. ¿Por qué? Porque, a ver, yo un día sin comulgar, no sé vosotros, yo lo necesito. Y no es por necesidad, por tener al Señor. O sea, es una pasada el saber, el experimentar que tenemos al Señor. ¿Qué es lo más grande que tenemos? Seguro que si ahora os digo que os ha tocado la lotería y os enseño el décimo de lotería y os ha tocado, vamos... No sé, cometemos locuras. A mí me encanta ver el día 22 de diciembre, cuando están ahí todos alrededor de del lugar donde se vende la lotería, allá todos con el champán y no sé qué y no sé cuál. Y ojo, pues es más grande el que tengamos al Señor que le hayan tocado unos millones, porque a más de uno, bueno, le puede servir para coger un hueco, para tapar un hueco, pero a mucha gente le ha hecho un desgraciado, porque por un lado lo ha cogido y por otro lado lo ha tirado. A un amigo mío que nació el mismo día que yo, no quiero dar más datos porque lo estoy grabando, le tocó la lotería. Y se metió en más inversiones, en más, hasta tal punto que la lotería fue su gran desgracia. Perdió la mujer, perdió la empresa y perdió la vida porque se la quitó. Y a mí me daba mucha pena porque era un chico maravilloso, era un chico con muy buen corazón y muy emprendedor, pero la lotería, lejos de ser una alegría, pues para él supuso toda una bola de nieve que acabó con él. Y entonces digo, en este caso, más que una suerte, fue una enfermedad, y una enfermedad terminal. Y sin embargo el Señor no es una enfermedad terminal. Y es la mejor de las loterías que podemos tener. Porque yo personalmente no lo cambio por nada. Porque además lo grande es que el Señor, cuando se nos entrega, no nos quita nada. Al contrario, nos lo da todo. Y nos regala un amor totalmente inclusivo. Fijaos, todos los beneficios que se lleva Isabel, hemos hablado de los beneficios de María a cuenta de su prima, pero todos los beneficios que se lleva Isabel a cuenta de haber tenido a Juan. Se lleva la visita de María, el encuentro con el Señor, y el que por obra del Señor ella vaya a dar a luz al precursor, a Juan, hace que ese momento provoque que María venga a verla. María ni sabía
que Isabel estaba embarazada. Por tanto, la relación, no había relación. ¿Por qué? Pues porque si hubiese habido una relación estrecha, el ángel no le hubiese puesto como prueba el que, mira, ahí tienes a tu prima que ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, ¿no? Y le podía haber dicho a María, a ver, ¿qué me vas a contar? Que esto ya hace tiempo que yo lo sabía, ¿no? María lo desconoce. Gana María. Isabel, con ese encuentro con el Señor, gana la presencia del Hijo de Dios, que viene en el seno de María. Consigue el encuentro con Jesucristo. María se llena del Espíritu Santo. Isabel se llena del Espíritu Santo. E Isabel forma una parte importante en todo lo que es el proceso de educación, de crecimiento y de preparación para que Juan, porque Isabel ya sabía que el Hijo de Dios se había encarnado, para que Juan se preparara para anunciar al Salvador. Y eso no lo contamos. E Isabel lo sabe. E Isabel prepara a su hijo, como todas las madres, para que él anuncie al que ha de venir. Porque para eso tuvo el encuentro. ¿Podemos tener mayores beneficios? Solamente por eso merece la pena que en la historia de salvación exista Isabel. Pero solamente por cualquier detalle que tú y yo podamos ver como nimios en nuestra vida, que es un momento de amor de Dios y es eterno, solamente por eso merece la pena que tú y yo existamos. Pero es que para el Señor no es solamente un momento, sino que son todos. ¿Y cómo reacciona María ante este encuentro y ante esta acción de Isabel? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Nos lleva a mirar a dónde importa. A mirar la grandeza del Señor. Porque es el que lleva nuestra vida. Nosotros muchas veces miramos a ver cómo actuamos, cómo medramos, cómo conseguimos. En esta vida todo es conseguir, ¿no? La religiosa, a ver, si pasamos de madre portera a subpriora, de subpriora a priora, de priora a abadesa, si es que lo hay en el convento, y si no, a presidenta de la federación y a generala, si hace falta, ¿no? Y los curas ya nos digo, de cura de pueblo a cura de ciudad, de vicario parroquial a párroco, de párroco a vicario, de la diócesis a obispo, y vamos ya papá, pues si se le pone por medio. Y se nos mete el carrerismo, y se nos mete el medrar, y se nos mete el juego de poder. Y María le ocurre la inversa. María, como a todos nosotros, en la medida en que nosotros nos dejamos llenar del Señor, no quiere decir que nos hagamos pequeños, sino que el Señor nos llena de Él y lo importante es Él. Y por eso dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella se ha dado cuenta de que el Señor es el Dios que salva, que todas las promesas se han cumplido en ella y que por eso mismo ella tiene en su seno a Jesucristo. Pero es que todas las promesas del Señor se cumplen en ti y en María. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido para encontrarse contigo, lo mismo que Isabel ha recibido la visita del Señor, tú y yo recibimos la visita del Señor, ¿para qué? Para que toda nuestra vida tenga un sentido, para que nos llenemos de amor y para que vivamos en salvación. Y que vivamos no a intentar salvarnos, sino a convencernos de que ya, por los méritos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, ya hemos sido salvados. Y lo importante no es jugar a que me salve o a que me condene, sino lo importante es jugar a cómo mantener el amor de Dios en mí fresco como el primer día. Fresco como el primer día. Cuando venía para acá, estaban haciendo una entrevista en la radio a un chico que en un retiro se había encontrado con el Señor y estaba dando testimonio en la radio. Que un chico había acudido a un retiro y se había encontrado con el Señor y eso le había cambiado la vida.
Y entonces él cuenta, estaba contando, lo digo en el trayectorio, en el camino de casa, aquí. Entonces estaba contando ese chico su testimonio, que en ese retiro él era protestante. Y en ese retiro, con el encuentro con el Señor, decide hacerse católico. En ese retiro él evidentemente no sabía ni lo que era la Eucaristía. Y en ese retiro, pues por aquello del mimetismo, claro, dice, ¿y ahora dónde vamos todos? A la capilla. Pues dice, pues a la capilla, pues vamos a la capilla. ¿No? Como si me dices, claro, a él si le dicen al templo, pues al templo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer allí? Adorar al Señor. Pues adorar al Señor, claro. Los protestantes no creen en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía después de la Eucaristía. Pues allí que se pone el susodicho adorar. Dice, y así, allí cambió tu vida. Dice, no solo cambió mi vida, sino que me sané. Dice, porque yo me dedicaba a las drogas. Bueno, ahí he estado contando de todo, ¿no? Dice, y me lo curó todo el Señor en ese fin de semana. Así. Como el Señor en un momento cambia nuestra vida. A María, en un momento le cambia su vida. A Isabel, en un momento le cambia su vida. Y a ti y a mí. Y evidentemente, cuando el Señor te da la vuelta y te das cuenta de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y que todo lo que el Señor ha hecho en tu vida es amarte, uno gira y ya no es capaz de vivir de otra manera que no sea con el Señor. Evidentemente, claro, ese momento primero necesita de una consecución, como cuando uno pues le pega el flechazo y se enamora, y entonces ya toda su vida gira en torno a la persona que quiere, ¿no? En algún retiro yo lo he contado, había un chico muy amigo mío que estaba estaba llevando yo el acompañamiento y solo tenía un problema, ¿no? ¿Y qué problema tenía? Pues que no encontraba tiempo para dedicarle al Señor. Tía, mira, si tú dices que quieres al Señor, buscas tiempo hasta debajo de las piedras. Pues no había manera de convencerlo. No, es que no puedo, porque es que mira todo lo que tengo que hacer, es que luego tengo que hacer pum, 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 pum. Y ya, ya me puso la cabeza como un bombo. Y ya, lo único que le dije, digo, ¿sabes lo que te digo? Que solo le voy a pedir a Dios que te enamores. Pero vamos a ver, pero no me estás diciendo que aquí lo importante es el Señor y ahora me vienes tú con que aunque me enamores y no estamos hablando de chicas ni... porque este chico en ese momento no pensaba en chicas ni por asomo. Tío, solo le pido al Señor que te enamores. Pasa el tiempo, el chico que se enamora dice, oye, parece que tus rezos han hecho efecto. Digo, tío, y eso, que me he enamorado hasta las trancas. Digo, mira. Dice, oye, por cierto, ¿para qué querías que me enamorara? Digo, muy sencillo. Tío, ¿estás enamorado? Sí, mucho, de verdad. Sí, mucho. Tío, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacemos? Dice, en cuanto salgo de trabajar la llamo por teléfono, quedamos. ¿Quedáis? ¡Qué bien, oyes, qué bien! ¿Cuánto tiempo está? Hombre, mínimo una hora. Salimos a dar una vuelta, el tío todo emocionado. Tío, Tío, ¿y todavía no sabes por qué pedí al Señor que te enamoraras? Digo, yo cuando te hablaba del tiempo con el Señor, me decías que no tenías tiempo. Me imagino que antes de enamorarte tampoco tenías tiempo. Y ahora, digo, te he contado, por lo menos sacas 2 horas diarias, o para hablar con ella por teléfono, o para estar con ella. Digo, tenemos tiempo para lo que queremos y para quien queremos. Por tanto, esto no es cuestión de normas, de que hay que ir a misa todos los domingos, hay que confesarse. Es cuestión de amor. Porque cuando uno se enamora, saca tiempo. Saca tiempo para lo que sea. Hasta pintiendo en el coche, como contaba este chico. Y este chico contaba precisamente que a raíz de ese encuentro con el Señor, no sabía no vivir sin el Señor. Y que él descubrió ahí la fuerza del sacramento. Dice, es que el Señor me cambió. Dice, no es que haya cambiado las adicciones, ¿no? Porque dice, no he cambiado las adicciones. Dice, yo no voy a misa por adicción. Dice, y si voy por adicción, bendita adicción. Sino, voy porque lo quiero y porque lo necesito.
Y no es que todos los días sienta, porque uno puede pensar, no, yo es que bueno, tengo unas levitaciones como Santa Teresa, 3 metros por encima. Pues en esta capilla 3 metros, bueno, bien, ¿no? Pero si vamos a la capilla pequeña ahora cuando vayamos a hacer adoración, no os aconsejo levitar 3 metros. El golpe en la cabeza está asegurado. No hay que buscar, sino el estar con el Señor. Aunque haya días que uno se aburra como una ostra, porque yo a veces les veo a 2 en el parque comiendo pipas. Plum, plum, plum. No se llama plum, 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 plum. ¿Qué hacen? Nada, estar. A mí con Dios hay días que me pasa lo mismo. Yo me siento, tengo bien cerrada la puerta, porque si no aquello es peor que la pescadería, y no hace más que entrar gente. Me siento en el banco y ya está, y con el Señor, y no necesito más. A mí con un sagrario ya se olvidó el niño. Está como los niños pequeños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sientas o no sientas, estás con el Señor. Y eso es lo grande. Y por eso proclama esa grandeza María. Y se alegra de su espíritu en Dios su Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella dice, he aquí la esclava del Señor. Se esclaviza, en el buen sentido de la palabra, al Señor, y no quiere otra voluntad que no sea la del Señor. ¿No? Y es que el querer mío coincida con el querer de Dios. Y es más, podemos decir, pero menudo orgullo que se casca a continuación, cuando dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Mira, con la humilde. A ver, la humildad es reconocer la realidad. Y reconocer la realidad es que tenemos una suerte de vivir con el Señor. Y eso es la mejor felicidad que podemos tener. Y evidentemente que la felicitan todas las generaciones. No ha dicho ninguna mentira. Y no es motivo de ningún orgullo ni de soberbia, al contrario. Es para reconocer más todavía el poder de Dios en uno. Y si el Señor actúa en uno, tendrá que reconocer uno que el Señor actúa y cómo actúa. Y eso es importante porque eso sirve ¿para qué? Para compartir y para ser testimonio de Dios en el mundo. Una de las cosas que ahora está ocurriendo mucho es que en todos los encuentros religiosos, de jóvenes y demás, hay un momento dedicado a los testimonios. Bueno, yo cuando estuve en Medjugorje, uno de los momentos así, que puede entre confesión y confesión, porque ahí no había manera que pudiera levantarse, me sentaba a las 4 de la tarde y me tenía que levantar a las 12 de la noche con pinzas, porque claro, 8 horas sentado en la silla, el cuerpo tira, el cuerpo no tira, chica, a las 12 de la noche si no te levantas, no te levantas. Pero justo había momentos de testimonio y estuvo un sacerdote dando testimonio, que él había sido drogadicto, ahí hay una comunidad terapéutica en Medjugorje, el cenáculo, que bueno, pues uno de ellos pues había curado de la droga y había llegado a ser sacerdote y estaba dando su testimonio. Y dar su testimonio no es orgullo, es contar la gloria de Dios en tu vida, que sirve de estímulo, sirve de testimonio y sirve sobre todo de gracia de Dios para que tú y yo seamos capaces de reconocer como lo mismo que en esa persona, en cada uno de nosotros también el Señor actúa. Y eso es lo grande, ¿no? Por eso me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. No porque yo soy muy maja, soy la mejor del mundo, la mejor mujer, no hay nadie como yo, Miss Universo, y me ha tocado ser madre de Dios. No. El Poderoso es el que ha hecho obras grandes en cada uno de nosotros. Y su misericordia llega a todos. Llega a sus fieles de generación en generación. Por mucho que te pienses que lo que tú has hecho en tu vida no es digno de misericordia, es mentira. Y María lo proclama. La misericordia del Señor es eterna y es infinita. Y a la misericordia de Dios no tiene más poder ni tu pecado ni el de nadie. Y eso es lo que proclama María. Y el Señor hace proezas, porque tiene poder, como en María, como en Isabel y en tu vida. Y además, ¿qué hace? Que cuando tú y yo vivimos y nos subimos y dejamos de mirar al Señor y nos llenamos de soberbia, la vida, el Señor la utiliza para recalcularnos como los GPS. No hay problema. No lo hace para machacarnos, para hundirnos en la miseria, sino para recalcularnos y que realmente sea
la acción de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para quitar de nuestro corazón la soberbia, para sanar nuestro corazón de esas ansias de poder y para llenarnos de humildad y enaltecernos, para colmar nuestro corazón y nuestra vida de bienes espirituales y para que cuando tú y yo nos apoyamos en las riquezas humanas, sean materiales o inmateriales o intelectuales, pues realmente comprendamos que el Señor, Él no actúa cuando nosotros, no puede actuar cuando nos llenamos de nuestras cosas y sacamos de ahí al Señor, sino cuando reconocemos nuestro vacío es cuando el Señor nos llena y nos da todo lo que necesitamos. ¿Y lo necesita quién? Todos lo necesitamos. Por eso, ojalá que vivamos cada experiencia y cada encuentro con el Señor en cada momento y situación y también de manera especial porque el Señor quiere transformar nuestras relaciones personales e interpersonales cada vez que nosotros también nos encontremos con el Señor al encontrarnos con los demás, porque el Señor siempre está ahí, lo veamos o no lo veamos. También en lo escondido de la otra persona, que igual no nos cae tan bien, también vive el Señor.